Y nos cuenta hoy el Evangelio que Jesús, al ir a su propia tierra, a Nazaret, la gente se admiraba de su sabiduría y de sus poderes milagrosos. Sin embargo, Jesús no pudo realizar muchos milagros ahí por la falta de fe de ellos. O bueno, otra manera de decir lo mismo será por los prejuicios de ellos, que es sinónimo de la falta de fe. O sea, yo tengo una creencia de ti y por eso tú para mí nomás no la haces. A Jesús, ni siquiera viendo esa profundidad con la que hablaba, ese hablar con autoridad, ese ser un tipo fuera de serie, el poder que tenía para sanar enfermos, para mandar sobre los demonios. Pero la gente ya tenía su idea sobre él. No, yo lo conozco desde chiquito. Es hijo del carpintero y de María. Aquí conocemos a sus parientes y seguramente más de alguno no tendrá la mejor reputación. Así que no, a mí no me la pega. No. Ya lo conocemos. Y además, de aquí nunca ha salido nada bueno. Y como es de aquí, pues él no puede ser un profeta y un elegido de Dios. Y ahí los prejuicios sepultaron la fe que les hubieran podido hacer ver un milagro. Ay, qué feo eso de los prejuicios. Qué fea esa gente que dice, yo nunca me equivoco sobre las personas y cuando yo pienso mal de una persona, yo siempre acierto. Y se les mete una idea en la cabeza acerca de una persona y es más fácil arrancarles la cabeza que la idea. De que es así o siempre será o a mí me da esta impresión o por su origen o por sus antecedentes o porque un día mató un perro, siempre será un asesino de perros. Y ahí, esa falta de fe. Todos necesitamos alguien que crea en nosotros para podernos aventurar, para poder demostrar de lo que somos capaces. Pero suele pasar que los prejuicios nos bloquean y no permiten ver milagros. ¿A cuántos no les habremos cortado las alas por negarles la oportunidad, por nuestros malditos prejuicios? Imagínate, en el caso del santo que la iglesia recuerda hoy, es un caso muy ilustrativo. San Juan María Vianney. Él, un joven francés de tiempos de la Revolución Francesa, un joven muy limitado en su capacidad de aprender. No que fuera tonto, simplemente era de esos que tenemos memoria de teflón, y no se nos da mucho el aprendizaje. Él, de origen humilde, campesino, a él francamente no se le daban las materias del seminario. En aquellos tiempos era obligatorio aprender el latín y a él no se le daba. Y por eso él sufría en las clases que eran también en latín, en los exámenes daba unos resultados deplorables. Era un joven tímido, se veía un tanto inseguro, no tenía facilidad de palabra como para volverse un buen predicador. ¿Qué hubieran dicho todos de un joven así? ¿Debería ser sacerdote? No la va a ser. No, es muy incapaz. No, va a ser el ridículo. Que mejor se dedique a otra cosa, que siga allí en el campo donde no haga ningún daño. Para ser sacerdote se necesitan estos dotes, estas cualidades. Tú no las tienes. Seguramente se habrá topado con los prejuicios de muchos. Afortunadamente, su obispo creyó en él. Se decidió a apostar por él. Cuando pidió informes sobre él, ¿cómo lo ven? Pues mire, la verdad, muy poco dotado en su inteligencia, muy mala memoria. Yo no veo que sea buen candidato. Bueno, pero al menos es un hombre de oración. Eso sí, es un hombre de mucha y profunda oración. Muy bien, pues con eso tengo suficiente. Vamos a darle la oportunidad. Lo ordenaron sacerdote. Al poco tiempo lo mandan a una aldea perdida. Un pueblito llamado Ars, de bien poquitos habitantes, una iglesia prácticamente en ruinas porque nadie iba. Pero eso sí, cantinas por aquí, cantinas por allá. Un pueblo alejado de Dios, entregado a todo tipo de excesos y pecados. Pues ese curita, tan sencillo, tan piadoso, que nadie pensaría que él movería multitudes, su ejemplo de vida, su espíritu de oración, de sacrificio, su lucha personal contra Satanás, su dedicación por la conversión de su pueblo, hizo
que este pueblo en poco tiempo se fuera transformando. Y de tener un templo vacío, ahora tenía un templo repleto de gente de allí y de gente de otras partes que venían a conocer a ese curita de pueblo cuya fama se estaba expandiendo por todas partes. Él seguía sin ser un buen predicador. Él le batallaba muchísimo para aprenderse los sermones de cada domingo, pero él predicaba de una forma que tocaba corazones, que no era un deleite escucharlo como los grandes predicadores de Notre Dame. Sin embargo, al oírlo, algo empezaba a cambiar en ti. Con él hacían largas filas de horas para poderse confesar, porque sus confesiones, así como eran de sencillas, eran transformadoras. Era un encuentro con la misericordia de Dios. Y bien, imagínense si los prejuicios no hubieran dejado avanzar a este que hoy es proclamado como patrono de todos los párrocos del mundo. Es que cuando tienes fe suceden maravillas. Es que cuando te quitas los prejuicios, te abres a las sorpresas del Espíritu. Es que podemos pensar muy mal de las personas y puede que se lo hayan ganado a pulso. Pero ¿no te acuerdas de que en la debilidad humana es donde la fuerza de Dios se manifiesta más? Quitémonos de prejuicios. Si tú eres el objeto de los prejuicios, mira, tranquilo, que es lo más normal. Solo pídele a Dios que haya alguien en tu camino que crea en ti y que te dé la oportunidad. Y si tú eres el que está lleno de prejuicios hacia la gente y por eso frenas la obra del Espíritu, piénsalo antes. Y recuerda que todo gran comienzo, toda gran obra implica algo de riesgo. Por eso, date ese riesgo de creer que la obra es de Dios y no de las capacidades humanas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.